Queridas amigas y amigos, muy buenas noches. Una vez más estamos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz en el domicilio ubicado en Linares número 74, en el corazón de la colonia Roma. Como cada viernes tenemos invitados especiales y hoy no es la excepción. Hoy tenemos a dos excelentes catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que incluso es un tabú porque ignoramos y no sabemos cómo se presenta el tema que vamos a presentar el día de hoy, que es precisamente la justicia militar. La justicia militar que poco se sabe, que inclusive entre los mismos militares es un tema muy poco abordado y obviamente para la ciudadanía en general y para los mismos abogados es un tema que es muy poco estudiado. Inclusive me atrevería a mencionar que así como los derechos de autor es un tema pues muy poco conocido y hay pocos despachos, en materia militar es algo similar. Tenemos como invitado al maestro Alejandro Carlos Espinosa. Maestro, muy buenas noches. Muchas Qué gracias, bueno que Mario. nos acompañas, maestro. Enhorabuena, Mario. Claro que sí, encantado. Bueno, pues aquí el maestro Alejandro Carlos Espinosa es el director de una revista que se llama Criminogénesis. Es una revista en la cual aborda temas muy interesantes como derecho penal, derecho procesal penal, derecho ejecutivo penal, criminología, política criminal, criminalística y seguridad. O sea, son una serie de subtemas en la materia de derecho penal y en materia de criminología que aborda precisamente en esta revista. Y bueno, la oportunidad de tener aquí al maestro presentando su libro, maestro, No, claro. y para los quienes estén interesados, bueno, pues pueden escribirnos y para adquirir esta revista. También quiero aprovechar para mencionarles que el maestro Alejandro Carlos Espinosa va a presentar un libro que se denomina Derecho Procesal Penal Militar. Qué interesante, Carlos. Es un libro novedoso. De hecho, hay un libro que sacaste sobre justicia militar, Derecho militar derecho mexicano. militar, Derecho militar mexicano. y este es sobre derecho procesal penal militar, Sí, los procedimientos penales seguidos en la justicia penal militar. que ahorita vamos a abordar el tema precisamente sobre el nuevo sistema de justicia penal en México, que bueno, también tiene ahí algunas características especiales. Esta presentación del libro de Derecho Procesal Penal Militar se va a presentar el 20 de junio de este año a las 5:15 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República, ubicada en Magisterio Nacional número 113 en la colonia Tlalpan. Tenemos a mi izquierda también al maestro Rafael Rodríguez Aguilar. Él es de igual manera catedrático, también imparte la clase en materia de justicia penal, de derechos humanos, de seguridad de justicia, tanto en nuestra máxima casa de estudios como en el INACIPE. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, muchas gracias por Bienvenidos a invitarnos. esto es un módulo. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a empezar, mi querido maestro, eh, con este tema de la justicia militar. Como mencionamos hace rato, bueno, como mencioné hace unos instantes, tenemos una serie de reformas constitucionales que lo hemos venido mencionando en cada programa, pero no es, no es porque sea trillado, sino porque es muy novedoso. Inclusive, en una conferencia que tuve hace poco y con los alumnos les mencionaba que estamos viviendo una metamorfosis de carácter jurídico, pero internacional, en la cual abarca el sistema de justicia procesal penal, en materia de derechos humanos, en materia de amparo. O sea, son tantas las reformas que se han presentado actualmente que qué es lo que pasa en la justicia militar. Sí, es un tema bastante interesante. Yo creo que hablar del tema de la justicia militar frente a las reformas constitucionales, no solamente esta que es muy importante del 18 de junio de 2008, de
pues vamos a hablar del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, sino también la reforma de 10 de junio de derechos humanos, que son como los dos grandes paradigmas que acertadamente, dice maestro Mario, tienen que ver con una nueva visión de la justicia, ¿no? Y de la cual, pues por supuesto, el derecho militar no está exento, particularmente el modelo, que es un modelo basado precisamente en toda una estructura, en un andamiaje jurídico con características jurisdiccionales, ¿no? Esto es, la naturaleza jurídica de los tribunales militares tiene que ver con que son formalmente administrativos y materialmente jurisdiccionales. Y esto deriva de una cuestión muy fundamental: su dependencia del titular del Poder Ejecutivo. Esto es, el marco procedimental penal de los juicios militares no puede sustraerse de las disposiciones constitucionales ni tampoco de las convencionales. Por eso quizá ahora, según tengo entendido, se trabaja muy fuerte desde el seno de la propia justicia militar en reformas para buscar adecuar con estándares internacionales a la justicia militar en México. Tenemos todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en materia de justicia penal, en la cual obligan al Estado mexicano y en el cual con la reforma se tienen que hacer obviamente las adiciones, se tienen que hacer también las normas secundarias para que esto empiece a caminar. Y en materia de derechos humanos, hablando en materia de procesal penal militar, ¿qué se está haciendo, maestro? Es un cambio total, ¿no? Es un cambio de paradigma total. Estas dos reformas, tanto la del sistema de justicia como la de derechos humanos, vienen a cambiar completamente nuestra concepción de lo que tenían que ser los procesos. ¿Y por qué? Porque trabajamos bajo paradigmas completamente distintos. ¿Por qué? Aún la justicia militar, que son procedimientos especiales, es un fuero especial, así llamado por la Constitución, se ve impactado de frente por esta reforma en materia, sobre todo de derechos humanos, porque se tienen que hacer las cosas ya de manera distinta. Ya hay sentencias incluso de la Corte Interamericana que obligan a los tribunales militares a cambiar sus resoluciones y a cambiar su forma de resolver, a un respeto irrestricto de derechos humanos y a separar propiamente los asuntos en donde se vean inmiscuidos civiles para que sean juzgados por tribunales civiles, y a los asuntos donde estén involucrados militares a seguir siendo juzgados por tribunales militares. Recordemos que hace mucho tiempo, es más, en la actualidad, los militares tienen una especie como una protección que son intocables. Si ocurre algo en la cual esté inmerso un militar, pareciera ser que no lo pueden tocar, como si tuviera un fuero. Es una parte que se ha malentendido, Mario, porque si bien tienen un fuero especial, ¿no? Un fuero constitucional especial en el que los obliga a ser juzgados por una justicia especializada, ellos, muy por el contrario de estar protegidos, ellos tienen una obligación de ser más rectos que los demás servidores públicos. Sí, por supuesto. Ellos son servidores públicos también, y recordemos que los servidores públicos tenemos responsabilidades no solo por acción, sino también por omisión, y ellos son una especie de, un régimen especial de servidores públicos en donde su imagen lo es todo, la imagen que proyectan al exterior lo es todo. Por eso se defiende mucho el fuero especial de guerra, el fuero castrense, porque dicen los tribunales de guerra: nosotros no solamente vemos las conductas regulares o irregulares, sino defendemos la imagen de nuestra institución. Nuestra institución debe ser intachable hacia la sociedad, entonces nuestras penas deben ser ejemplares y especiales hacia los miembros de nuestra institución. Ahora bien, tenemos una legislación militar en la cual abarca lo sustantivo y lo adjetivo. O sea, establece los tipos penales, establece las sanciones, así como su procedimiento especial. Con la reforma, Carlos,
con la reforma constitucional en materia de justicia procesal penal acusatorio, también, también se tenía que hacer una modificación a esta legislación militar. Sí, por supuesto. Yo creo que el Código de Justicia Militar, que como es sabido, fue publicado en 1933 y entró en vigor en 1934, pues no alcanza el diseño para estar a tono de vanguardia precisamente con el andamiaje, con las estructuras que nos ordenan hoy los cánones internacionales. A mí me da la impresión que habría que puntualizar previamente un aspecto, el tema del fuero. El fuero no es un privilegio, ni tampoco es una prerrogativa, ni un trato diferenciado. O sea, ese fuero es diferente a los que tienen los altos funcionarios, por ejemplo, de los del Congreso. Claro, porque este es un fuero competencia y es un fuero jurisdicción. Este es un fuero que tiene que ver con las instancias, le hace Ministerio Público, le hace tribunales militares, que tienen la capacidad para conocer de los asuntos en materia de derecho penal militar. Este es el punto. Ahora, en la otra parte, que es un poco menos conocida que el penal, porque se ve menos, ¿no?, es la parte del fuero desde el punto de vista disciplinario. O sea, el fuero tiene dos vistas o dos formas de analizarlo, desde el punto de vista penal para los delitos y desde el punto de vista disciplinario para las faltas. Y para estos dos modelos existe todo un sistema de justicia que efectivamente necesita transformarse, necesita modificarse, y las modificaciones ya están viniendo precisamente de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación a través de varios efectos. Por ejemplo, el parteaguas del nuevo modelo de justicia militar será necesariamente el caso Radilla Pacheco, que establece pues la modificación al artículo 57, fracción segunda, inciso A, del Código de Justicia Militar, donde, pues bueno, se habla con toda la claridad, se establece con toda la claridad que los asuntos en donde están involucradas víctimas civiles no podrán ser ya competencia de los tribunales militares. Y entonces, en ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una sentencia, que es la sentencia Varios, 912-2010, donde establece criterios específicos para este efecto. ¿Quién tiene el retraso? ¿Quién tiene ahorita la carga de responsabilidad de modificar el modelo de justicia? El Poder Legislativo. Esto es, el tema de transformar el modelo de justicia penal militar viene pues del proceso legislativo para crear un nuevo código, ¿no? Quizá hay una tendencia importante de hablar de un código penal, de un código procesal penal, de un código de ejecución de penas, de una ley orgánica para los tribunales, de una ley orgánica para la Procuraduría. ¿Eso no se tiene actualmente? No, existe un modelo que se llama Código de Justicia Militar, que es un código penal integral donde establece un aspecto, o sea, los delitos, la parte sustantiva, los procedimientos, la parte adjetiva, la ejecución de las penas e incluso aspectos orgánicos de la estructura y funcionamiento de los tribunales, de los jueces, de los consejos de guerra ordinarios, de los consejos de guerra extraordinarios, del Supremo Tribunal Militar. Entonces, habrá que rediseñar el modelo de justicia militar con base en estas nuevas lógicas para que se vean beneficiados los destinatarios de la norma. ¿Quiénes son? Los militares. Ahora bien, haciendo un paréntesis, ¿tú fuiste juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tuve ese privilegio, sí, así es. Me tocó ser juez en el caso de Inés Fernández Ortega y en el de Valentina Rosendo Cantú, dos asuntos donde evidentemente el análisis tuvo que ver con casos de carácter militar o estuvieron involucrados. Exactamente, lo saco a colación precisamente porque esos casos que a ti te tocaron resolver en ese momento fue relativo a militares. Sí, efectivamente en esos dos casos, y desde el punto, o sea, los casos son mucho más amplios que un tema específicamente militar, tiene otros abordajes, pero desde el punto de vista militar, digamos que viene a reforzarse el planteamiento que se había hecho ya al Estado mexicano en el caso Radilla Pacheco, de modificar el 57 fracción segunda, inciso A, y se reitera en el Fernández Ortega y se reitera en el Valentina Rosendo Cantú, donde se establece esta parte que, pues, vamos a decirlo claro, pues, está incumplida, ¿no? Digamos que la sentencia en este momento no se ha cumplido porque no se ha desarrollado esta transformación desde el punto de vista legislativo. Ahora bien, recordemos, para que tengan conocimiento nuestros televidentes, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo de carácter internacional que depende de la Organización de las Naciones Unidas.
No, de la Organización de los Estados De Americanos. los Estados Americanos. Ahora bien, esta organización, sus resoluciones que emite son obligatorias para el Estado mexicano. Sí, así lo declaró la Corte, precisamente en la sentencia Varios, a la que hacía alusión hace un momento, en donde establece la vinculación de las sentencias emitidas por la Corte para el Estado mexicano. O sea, México está obligado a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, dicho por la propia Corte. Y bueno, mencionabas que hay un rezago porque no se ha legislado en esta materia. ¿Es impedimento para que se pueda llevar a cabo y ejecutarse estas sentencias? Yo diría ¿Sí que es una sentencia en bueno, forma? hay discusión respecto al caso de la sentencia Varios, ¿no? Hay quien dice que la sentencia Varios no es sentencia porque no emana de una confrontación de carácter judicial, ¿no? Pero a mí me parece que es una sentencia que sí tiene todos los elementos para obligar al sistema judicial mexicano, y no solamente al sistema judicial, sino a todos los miembros de los agentes del Estado, llámese procuradurías, llámese policías, llámese cómo se le llame al participante en este contexto. Yo diría algo que me parece como muy importante destacar. El modelo de justicia penal militar, ¿no?, está ahorita enfrentando un doble problema, las dos visiones que se tienen. La visión judicial, que es la que dice, bueno, pues sí, efectivamente, como lo comentaba el maestro Rafael Rodríguez, hay un tema de que, pues bueno, ya no está a discusión si se tienen o no que cumplir las transformaciones. Pero una cosa es eso, y otra cosa es lo que dice la ley positiva. Esto es la normatividad secundaria. El Código de Justicia Militar sigue vigente. Está vigente, y entonces están encontradas las dos posiciones. ¿Con qué tienen que trabajar en justicia militar? Pues con el código que está vigente. Ellos no pueden aplicar de manera directa, ¿no?, las sentencias de la Corte Interamericana, sino tienen que bajarlo a través de su normatividad secundaria. Entonces, es urgente que se realice esa transformación del Código de Justicia Militar. ¿Por qué? Porque ahora sí que los tiempos nos están alcanzando. ¿Qué pasó no solamente con el 57, que ya fue declarado en varios casos inconstitucional? En el caso Bonfilio, en el caso Silvia Hernández Tamaris y bueno, el 102, que presumía la culpabilidad, pues evidentemente de forma muy reciente la Corte declaró que también es inconstitucional por contravenir precisamente lo dispuesto en el artículo 20 constitucional, que establece presunción de inocencia, como un lineamiento fundamental del modelo de justicia penal mexicano. Y cuando se hace, por ejemplo, las investigaciones en materia militar, ¿sí se aplica, digo, con tu experiencia, con tanta experiencia que has tenido, sí se aplica ese principio de inocencia? Pues bueno, los abogados tienen que buscar hacerlo valer. Sí, claro, ¿no? ¿Y las autoridades castrenses sí lo aplican? Yo diría que se está permeando un cambio importante en la mentalidad judicial de la justicia militar. O sea, los jueces, los magistrados están tomando conciencia, se están capacitando, se están vinculando, pero tienen una limitante. El diseño institucional, pues está como está, ¿no? O sea, no está judicializada la justicia militar. Tenemos todavía vigentes los consejos de guerra ordinarios que se integran por militares que no son abogados. Entonces, ahí hay un tema No, pues es muy grave. Y ahorita volvemos con el tema de la judicialización de la justicia militar. Después de un corte, amigos, por favor. Definitivamente son temas de suma importancia, dado lo que nos acaba de comentar el maestro, y sin duda alguna los abogados nos toca el reto de ponernos a estudiar en este tema. Maestro, cuando se presenta un asunto en el cual se encuentra un civil y hay un militar, ¿en qué momento le toca conocer un juzgado ordinario y un juzgado militar? Ese, Mario, es un tema muy interesante y es un tema de mucha actualidad para los tribunales de justicia militar, porque precisamente es lo que están debatiendo ahora. Es donde ellos les toca defender su competencia o bien rechazar su competencia. Y bueno, ahí tendrán que aplicar naturalmente
los criterios emanados del control convencional, de las mismas convenciones, y decidir precisamente que cuando hay asuntos en donde las violaciones a derechos humanos son en contra de civiles, tendrán que ser naturalmente rechazados este fuero, y tendrán que conocer los fueros civiles, ¿no? Los juzgados civiles, y cuando la esfera de vulneración no recaiga dentro de un civil, tendrán que ser juzgados por militares, que son sus pares, ¿no? Que no solamente van a juzgar, como les decía, sus actos en cuanto a un catálogo de delitos, sino también contra un catálogo de conductas que deben observar los militares, ¿no? Es un tema muy interesante, y es un tema que están definiendo hoy en día los tribunales militares. Hoy en día lo están discutiendo todos los días en sus sesiones. ¿Qué asuntos nos quedamos? ¿Qué asuntos no podemos conocer? ¿En qué asuntos vamos a respetar nuestro fuero? Sí es difícil determinar. Sí es complicado, y sobre todo para ellos es complicado porque, como decía el maestro Alejandro Carlos, que es experto en la materia, ellos tienen que trabajar con un código que ya quedó completamente rebasado, ¿no? De 1933, que entró en vigencia en el 34, y que ya no está acorde a los nuevos parámetros y a las nuevas exigencias internacionales, y que por supuesto no cumple con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos. Entonces ellos tienen que ahorita que no tienen una legislación especializada en este tema, que ya les hace falta, que ya hay, según sabemos, hay importantes avances al respecto, ya hay algunas propuestas de códigos. Mientras llega la vigencia de estos códigos o la publicación de estos códigos, bueno, tendrán que trabajar con lo que tienen, pero tratando de normar criterios con estos nuevos estándares internacionales. ¿En tu experiencia has llevado algún juicio, algún procedimiento en la cual se encuentre un civil y un militar? Claro, bueno, en la Procuraduría General de la República, donde me desempeñé durante muchos años, hay muchos asuntos en donde se ven involucrados militares, solo que aquí la justicia militar es muy cuidadosa en el caso de que cuando hay involucrados militares en delitos del orden federal, de inmediato dicen, queda separado de su cargo y júzguenlo ustedes como autoridades civiles, para no ver manchada su imagen como Fuerzas Armadas. Por ejemplo, ¿qué tipo de delitos podría conocer? Delitos contra la salud, ¿no? Que son los más comunes, o delitos cometidos por servidores públicos, llámese privaciones ilegales de la libertad, o violaciones directas a derechos humanos, ¿no? Hablamos hace un momento, maestro, sobre la judicialización de la justicia militar. Ahí, ¿qué implicaría, qué reforma se requeriría para que se dé precisamente esta judicialización? Yo siento que debe ser como en fases o en etapas, ¿no? El momento quizá sea que la justicia sea dicha precisamente por jurisdicentes, por jueces, por expertos en derecho, ¿no? Esto es, que sean abogados, jueces, los que digan las sentencias. ¿Qué se requiere? Quizá no lo sé, pero tal vez dar mayores atribuciones a los jueces militares para que emitan sus resoluciones, o quizá, ¿no?, que esos consejos de guerra trabajen con abogados. Es que me llama la atención eso, Carlos. Mencionas que debería de ejercer los abogados, ¿y dónde están los abogados ahí? No, sí hay abogados, y hay muy buenos abogados, yo diría, ¿no? Pero están en diferentes espacios. Por ejemplo, la Procuraduría, pues evidentemente está construida por abogados, tanto el procurador como los agentes del Ministerio Público militares, en fin, como el personal que necesita esa calidad, pues la tiene, ¿no?, el órgano, digamos que investigador. En la parte judicial tendríamos que hacer como una división. Los jueces, ¿no?, los jueces en los asuntos de su competencia, que son los menos, hay que decirlo claro, pues bueno, ahí sí dictan la sentencia abogados. ¿Por qué? Porque los jueces, por disposición del propio Código Judicial Militar, deben ser licenciados en Derecho, ¿no? Pero la integración de los consejos de guerra, que son militares que no son abogados, ¿no?, tiene otra connotación. ¿Por qué? Porque ahí el juez es un mero instructor del procedimiento, y después
cuando se delibera y se resuelve, una vez que se desarrolla este consejo, pues el juez tendrá que emitir una sentencia con base en lo que haya emitido ese consejo. Digamos, ¿qué puede decir? Inocente o culpable. Y con base en esos elementos, pues tendrá que hacer precisamente pues, su sentencia, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que tiene, pues, importante en ese sentido. Y ahora, tienen un tribunal de legalidad, que es el Supremo Tribunal Militar, que ese sí está integrado por juristas, no por abogados. Y reconocidos abogados han cursado por el Supremo Tribunal Militar con muy buen desempeño desde mi particular punto de vista, pero para ser claros, los asuntos militares, y bueno, aquí el maestro Rafael Rodríguez tiene experiencia en esto, desde su función judicial cuando tuvo esa oportunidad, lo sabe claramente, se ganan en el Poder Judicial de la Federación. Esto es difícil que los asuntos militares finalmente se digan, como lo dice el artículo 1 del Código Judicial Militar. Dice, la justicia militar se administra por jueces, consejos de guerra ordinarios, consejos de guerra extraordinarios, Supremo Tribunal Militar. Los asuntos bien defendidos no se terminan resolviendo en el fuero de guerra, finalmente se terminan resolviendo en los amparos, directo, según sea el caso, ¿no?, por el Poder Judicial de la Federación e incluso en la Suprema Corte Judicial de la Nación. O sea, ya nos vamos ya a la instancia federal. Sí, claro. O sea, por eso es que ya algunos hemos comenzado a soltar la idea de la pertinencia de llevar, a lo mejor no en este momento, quizá más adelante, a los tribunales militares al Poder Judicial de la Federación, quizá crear unos jueces de distrito militares, ¿no? Es una buena idea, digo, porque de por sí los jueces federales están muy cargados de trabajo. Entonces, esto aligeraría también, y digo, si es una materia especializada, lo que es la justicia militar, y por qué no crear este tipo de juzgados, de tribunales colegiados en materia de justicia federal. Sí, y además, bueno, no es desconocido, no solamente en México, en todo el mundo donde hay justicia militar, que es pues, prácticamente en todo el mundo donde hay ejércitos, ¿no?, que el alto expertise que se requiere en la justicia militar es fundamental, de suerte tal que quizá lo conveniente sea que esos juzgados de distrito estén fundamentalmente formados o integrados por personas que tengan dos calidades, ¿no?, que por un lado sean juristas y que por el otro lado tengan experiencia militar o conocimiento profundo del derecho militar y de la vida militar. Pero bueno, es un tema que está pues todavía en el análisis, en el diseño. Yo creo que no será el paso inmediato. Creo que lo que procederá, y por la poca información que yo tengo al respecto, es buscar dentro del modelo que ahora se tiene de esto, digamos que la característica de jurisdiccionalidad de los tribunales militares, ¿no?, se dé este ajuste, aunque quede pendiente dos elementos que los ha marcado con mucha claridad la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el de independencia y la imparcialidad. Esto es, debe buscarse en un futuro separar el Poder Judicial, o sea, al Poder Judicial del Ejecutivo, ¿no? Esto es del órgano que investiga, debe depender de alguien distinto del que juzga, ¿no? Un último comentario, maestro. Pues es muy interesante lo que nos decía el maestro Alejandro Carlos, de que los asuntos se ganan en última instancia en los tribunales colegiados, dependientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo en mi caso me tocó ser algunos años secretario de Estudio y Cuenta de colegiado, y me tocó ver cómo un gran porcentaje de los asuntos que se presentaban en amparo provenientes del foro militar, los ganaban los abogados ya en amparo, ¿no? Pero imagínate los costos que implicaba, Sí, o sea, los años que se lleva un juzgado que ya pasó por el Tribunal de Foro de Guerra, por el Supremo Tribunal Militar, que opera como segunda instancia, y que al final llegó a amparo, y en el amparo se otorga el amparo liso y llano por violaciones procesales, incluso irreparables, en el que se dicta la inocencia de Pues tenemos una las personas. Ardua tarea en materia legislativa, en la cual, bueno, pues tenemos que trabajar en ese sentido. Pues muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por invitarnos. Claro.
los esperamos el próximo viernes. Acuérdense, tenemos la presentación del libro de Derecho Procesal Penal Militar del maestro en las instalaciones del INACIPE. Ya mencionamos en dónde y la hora. Y pues bueno, Carlos, te agradezco mucho. Un honor. Que hayas estado aquí con nosotros. Maestro Rafael, muchas gracias. Y y a nombre del diputado Jorge Gaviño Ambriz reciban un cordial saludo. Y pues bueno, nos veremos en la próxima transmisión aquí en el módulo de atención ciudadana Linares número 74 en la colonia Roma Sur. Por su atención, gracias y nos vemos el próximo programa. Buenas noches.